¿Por qué el lago Titicaca es un lugar tan especial para visitar? ¿Qué lo convierte en un sitio tan inolvidable? En el corazón de los Andes, las aguas del Titicaca cuentan historias ancestrales de muchas culturas que se asentaron en sus orillas. Por su belleza natural y también por su historia y tradición, este inmenso cuerpo de agua es un lugar especial y obligado para los viajeros que visitan Perú y Bolivia. Te quiero contar en 5 puntos por qué el lago Titicaca es tan especial y algunos datos fundamentales si querés visitarlo. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. De los datos más conocidos de este lago es que se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el lago navegable más alto del mundo. Otro dato importante de la localización del Titicaca es que se encuentra en la meseta del Collao, también conocida como el Altiplano Andino, una zona árida y de gran altitud. Si llegás hasta acá, vas a notar que la altura te puede afectar si no estás acostumbrado. Es por eso que una buena aclimatación es importante. Este lago es además la frontera natural entre Bolivia y Perú. Ambos países comparten una historia en conjunto alrededor de este lugar y es por eso que varias ciudades importantes están ubicadas en sus orillas, como la ciudad de Puno en Perú y las ciudades de Copacabana y Tiquina en Bolivia. De hecho, la mejor manera de llegar a este lugar es arribando a la ciudad de Puno o Copacabana en coches o buses. Hay varias opciones nocturnas que salen de la ciudad de Cusco, de Arequipa y de Lima hacia Puno. Es ideal para ahorrar tiempo, ya que los buses en Perú tienen un servicio de coche-cama muy cómodo y de precios accesibles. Si se prefiere hacerlo por vía aérea, el aeropuerto más cercano es el de Juliacá, que se ubica a 50 minutos de distancia de Puno y tiene varios vuelos diarios hacia la ciudad de Lima. Las aerolíneas que hacen estos vuelos actualmente son LATAM y Sky Airlines. Para llegar a la ciudad de Copacabana en Bolivia, la mejor opción es tomar los buses y las vans turísticas que salen desde la ciudad de La Paz. Eso sí, se debe hacer una porción del trayecto en bote, ya que se utiliza el estrecho de Tiquina, que son 800 metros que se cruzan en 15 o 20 minutos aproximadamente. Otro dato que hace especial al lago es que en sus orillas se establecieron culturas milenarias. Este pasado termina dando una identidad única al lugar. Algunos de los primeros registros de civilización en la zona fueron algunos asentamientos de 2 pueblos, la cultura Chiripa y los Pucará. Estos grupos poblaron la zona durante un largo periodo, desde el año 1500 a.C. y desaparecieron en distintas épocas. Los Chiripá aproximadamente en el año 100 a.C. y la cultura Pucará en un periodo más reciente en el año 400 d.C. En la localidad de Taraco está el Museo Chiripa y el Centro Arqueológico Chiripa. Aún hoy se puede visitar el templo semisubterráneo, las ruinas de las viviendas y en el museo hay muchas piezas de alfarería. También es posible visitar sitios de la cultura Pucará como el Museo Lítico y Complejo Arqueológico Pucará en el departamento de Puno, Perú. Otro pueblo preincaico que se asentó en el lago fueron los tiahuanacotas, quienes hicieron del lago su zona principal de influencia y crearon aldeas alrededor de él, fundando Tiahuanacu, un poderoso centro de influencia en ese entonces. Hoy se puede visitar el complejo Tiahuanacu, que está a 72 kilómetros de La Paz, en Bolivia. Luego de que los tiahuanacotas se fragmentaran en reinos y estados aymaras menores, como el reino Coya, llegó el surgimiento del poderoso imperio inca que conquistó toda la zona y consideró al lago como un lugar sagrado, porque era de donde el dios Viracocha emergió para crear el mundo. Los incas consideraban que la isla del Sol y la isla de la Luna eran lugares sagrados, ya que fueron los primeros lugares en ser creados. Hoy, los templos del Sol y de la Luna pueden ser visitados en estas islas de Bolivia. Si hablamos de pueblos asentados a orillas del Titicaca, es imposible dejar de mencionar a los Uros y sus islas flotantes. Las islas flotantes de los Uros están construidas completamente con totora, una planta que crece en el lago y son una maravilla arquitectónica única en el planeta.
Los huros son un grupo étnico preincaico disperso en distintas zonas de Perú, Bolivia y Chile, que en la zona del lago Titicaca crearon una comunidad de islas artificiales. Se dice que para escapar de los intensos conflictos con otros pueblos rivales como lo fueron los incas. Hoy, las islas son gestionadas por la comunidad y atraen un gran número de turistas de todo el mundo que llegan hasta Perú para visitarlas. Es muy fácil llegar a ellas desde el puerto de la ciudad de Puno. Normalmente se contacta con los pobladores para pasar la noche en alguna de las islas y ellos mismos te recogen en el puerto. Están a 15 o 20 minutos de distancia. Las islas tienen más comodidades de las que solían tener: calefacción, electricidad, agua caliente para ducharse, internet y baños. Eso sí, debido a que no hay desagües, la mayoría de los baños son secos para no contaminar el lago. También puedo mencionar que es acá donde he comido uno de los pescados más deliciosos: la trucha del lago Titicaca, pescada por ellos mismos y cocida con arroz y distinto tipo de papas. Una delicia. Me falta mencionar otros 2 puntos sobre por qué el Titicaca es tan especial, pero quería decirte que si estás disfrutando este video y te apasionan los viajes y la vida outdoor, me ayudaría un montón que te suscribas a mi canal. Hacer estos videos no se trata solamente de visitar el lugar y filmar, también se trata de dedicar muchas horas a la investigación, a escribir el guión y a la edición. Por eso, si realmente lo estás disfrutando, suscríbete y dale like al video. Con eso me ayudas un montón a avanzar con este canal. La belleza natural del Titicaca es también una de las razones más importantes para visitarlo. Por su clima predominantemente árido, el Titicaca regala vistas espectaculares, especialmente durante el atardecer, cuando las aguas reflejan las montañas y el cielo de una forma mágica. La zona es ideal para actividades al aire libre como el trekking, kayak y la navegación, permitiendo a los visitantes disfrutar del entorno. Eso sí, debido a la falta de oxígeno por su altitud y la temperatura fría de sus aguas, es poco recomendable nadar allí. Las orillas están cubiertas de vegetación característica como el ichu y la totora, plantas autóctonas que juegan un papel crucial en el ecosistema. La biodiversidad en el lago Titicaca es bastante singular. De hecho, un animal endémico y que está en peligro de extinción es la rana gigante del Titicaca, animal que además es un símbolo ancestral del lugar. Lamentablemente, la contaminación creciente amenaza este entorno único, especialmente en las cercanías de la ciudad de Puno. La descarga de desechos cloacales y metales pesados está poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud del lago. Y si no se toman medidas urgentes, el daño podría ser irreparable, afectando tanto a la vida silvestre como a las comunidades que dependen del lago. Me queda mencionar un último motivo para visitar este lago. Quizás no sea el motivo más conocido de todos, pero puedo asegurar que vale la pena llegar hasta allá. La isla Taquile y sus habitantes me sorprendieron en todos los sentidos. Esta isla y su comunidad, los taquileños, son una muestra viva de la riqueza cultural y natural del Perú. La historia de este lugar se remonta a épocas preincaicas y aún existen construcciones de esta época hechas en piedra labrada. Los habitantes del lugar además conservan tradiciones que perduran, como la producción de tejidos, una actividad que se inicia en la confección de los hilos hasta la producción de telas y accesorios tradicionales. Se dice que son las personas con mejor calidad de confección de telas de todo Perú. Además de ver su producción de tejidos y de escuchar sus historias, los taquileños suelen mostrar bailes tradicionales. Honestamente, pasé un momento increíble con ellos. Para llegar a la isla hay servicios de lanchas y ferries. Estos suelen incluir un tour en donde se comparte mucha información de la comunidad y del lago. Es muy recomendable. De más está decir que la isla es un tesoro para la fotografía, en donde se puede mezclar en una imagen la naturaleza del Titicaca y la cultura ancestral de los taquileños. Y estos fueron los 5 motivos por los que creo que deberías visitar el lago Titicaca cuanto antes. ¿Crees que se me olvidó alguno? Si es así, déjalo en los comentarios. Hasta la siguiente aventura.